Bienvenidos, esto es ADN Pergamino y como les comentamos la semana anterior, obtuvimos notas referidas fundamentalmente a la situación actual del cultivo de trigo, saber cómo se maneja el cultivo de maíz en México y también hablamos con un excelente profesional hablando de bioenergía. Estas son las notas para hoy. Conversamos con el ingeniero Diego Álvarez para que nos cuente la situación actual del cultivo de trigo y cebada. Entrevistamos a la médica veterinaria Mariana Alegre, que estuvo a cargo del panel de bioenergía. Conversamos con el ingeniero Kai Sonder, quien nos habló sobre el cultivo de maíz en México y en algunas regiones del mundo. Dialogamos con Karina Cataldo, del Servicio Técnico y Marketing de ALZ Agro. La situación actual de los cultivos de invierno, tanto trigo como cebada, parece ser la mejor. Sin embargo, conversamos con el ingeniero Diego Álvarez, quien nos dice cuáles son las mejores recomendaciones para los cultivos actuales. Diego, buenos días. Bueno, la realidad es que te estamos casi molestando acá en el Congreso. Queremos saber cómo está la realidad de los cultivos de invierno, fundamentalmente trigo y cebada. Hay algunos comentarios de ciertas problemitas con pulgón, pero bueno, vos sos una persona que recorre los lotes. Contanos cómo estamos hoy, casi pasado el 20 de agosto. Hace unos 10 días más o menos que arrancamos los monitoreos y lo que se está viendo en realidad son cultivos que están muy sanos, muy bien de estado general. Hubo detecciones de roya en lo que sería Entre Ríos, norte, centro y sur de Entre Ríos. Actualmente a los datos que manejo en provincia de Buenos Aires todavía no tengo presencia o detección de lo que sea roya o manchas. Lo que sí estamos tratando de difundir es la organización y la sistematización del monitoreo. Un poco era lo que yo te contaba antes de hacer la nota, o sea, nosotros insistimos mucho que la persona que vaya a recorrer los lotes esté capacitado y entienda bien cuáles son las variables que tiene que recolectar en cada visita de campo. Hacemos mucha fuerza en conocer la escala SADOX, que es una de las variables principales para manejar el cultivo, no solamente fungicida, sino también herbicida o fertilización. Luego reconocer las enfermedades, o sea, entender qué es una roya de la hoja, una roya amarilla o una roya del tallo. O en lo que serían las necrotróficas, una mancha amarilla. Y el tercer punto es saber cuantificarlas. O sea, decir, bueno, yo generé esta observación biológica y a eso poder ponerle un número. El parámetro que usamos es la incidencia y el recorredor de campo tiene que estar ducho o tiene que conocer cómo calcula esa incidencia. La incidencia es el número de hojas enfermas dividido el número de hojas totales por 100. Recomendamos recolectar 20 plantas. Una vez que entramos a cada uno de los lotes, se eliminan los macollos, evaluamos a las enfermedades en el tallo principal y bueno, se evalúan las hojas que están expandidas, o sea, expandida significa tiene la lígula visible. Vamos a poner un ejemplo, un trigo que tiene 3 hojas y tiene una hoja enferma, eso sería un 33% de incidencia. Supongamos que la planta carré tiene 4 hojas y tiene una enferma, eso es 25% de incidencia. Y así cuantificar las 20 plantas, luego hacer un promedio y a partir de ese dato sí comenzar a compararlo con los umbrales de acción. Diego, ¿cuánto tiene que ver esta poca cantidad de enfermedades que se empiezan a ver con el clima actual? Hacía rato que no teníamos un invierno, tan duro y probablemente las 2 campañas pasadas fueron demasiado húmedas. Yo creo que a grandes rasgos se están juntando 2 cuestiones. Primero que las temperaturas son extremadamente bajas comparadas con la otra campaña y que las temperaturas óptimas de crecimiento o desarrollo de las enfermedades son un poquito más altas. Entonces estamos como preparando toda la logística del monitoreo más o menos a partir del 25 de agosto o primera semana de septiembre, cuando pensamos que se podrían comenzar a mover las enfermedades y estar atentos. Lo segundo que estamos detectando es que el productor aumentó su paquete tecnológico en cuanto a curasemillas. Hubo una incorporación muy importante de lo que serían las carboxamidas como tratamiento de semilla, o como así, a lo mejor no carboxamida, pero sí otros curasemillas de punta. Cosa que hace 4 o 5 años atrás había mucha superficie que a lo mejor ni siquiera estaba curada. Entonces yo creo que estas 2 cuestiones están ayudando a que en toda esta primera etapa del cultivo estamos viendo cultivos sanos, limpios, que están hasta ahora bien. Si tengo que hacerte la pregunta para que me diferencies de alguna manera qué es lo que estás viendo en cebada. Más que nada porque esta zona norte de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente el partido de Pergamino, no era una zona donde se podía hasta cuantificar, eran lotes muy puntuales. ¿Qué es lo que estás viendo en ese cultivo? Sí, ahí también, o sea, cebada en los últimos años ha crecido el paquete tecnológico que se usa para cebada. Yo recuerdo hace unos años atrás como que cebada
era puesta en el peor lote y los curasemillas o fungicidas que se utilizaban prácticamente eran de muy baja tecnología comparado con el trigo. Hoy en día el productor encontró que la cebada es parecida al trigo, pero no es lo mismo, y que el paquete tecnológico que puede usar puede llegar a ser más alto y que ella lo devuelve en rendimiento. Lo que preocupa un poco es que si analizamos una base de datos vemos que el 80% de la superficie de cebada está sembrada con una misma variedad. O sea, hoy Andrea está dominando el mercado de cebada y eso pone un poco de miedo debido a que a una mayor superficie de una misma variedad aumentan las probabilidades de que si se produce un epifite, una enfermedad, sea bastante importante el ataque. Lo mismo, vuelvo a decir lo que decía en trigo, o sea, en el sentido de monitorearla, tener una metodología de muestreo, que se usa la misma, y una consideración importante es el periodo crítico de cebada. El periodo crítico de cebada ocurre antes que en el cultivo de trigo, por lo tanto uno habría que pensar que todos los manejos agronómicos en cebada tienen que ser un poco más temprano que los de trigo. En el cultivo de trigo la floración ocurre en SADOC 60, en cuanto que una cebada la floración ocurre en SADOC 49, más o menos unos 15 o 20 días antes. Esto me estaría llevando a que el periodo crítico de cebada empieza antes. Por lo tanto, atento a esas cuestiones. Y después también lo que vimos en los últimos años es que el uso de carboxamidas en cebada trae muchos beneficios. O sea, las diferencias de las carboxamidas en cebada, la verdad que el cultivo las marca muy bien. La agricultura china también avanza para lograr mejor precisión. Es el caso de haber encontrado una aplicación para demostrar qué tipo de pesticida utilizar en el cultivo de arroz. Quédense con nosotros, en apenas unos minutos tenemos una interesante nota obtenida en el Congreso Nacional de Maíz. Desde nuestra fundación, nos propusimos ser una empresa innovadora que desarrolle soluciones para los que siembran. Por eso desde hace 4 décadas, cada parte de la empresa trabaja para sembrar ideas, proyectos y productos que nos permitirán transformar al país y al mundo en un lugar mejor para vivir. Rizobacter, 40 años, sembrando un mundo mejor. Maíz Sursem 566, alto potencial y estabilidad, un maíz ganador, líder en las principales redes de ensayo del país. Maíz Sursem 566, potencial y estabilidad en todo el país. En los últimos años son varias las empresas que han hecho desarrollo de maíz en nuestro país. Sobre este tema y varios más, conversamos con Karina Cataldo, de la empresa ALZ Semillas. Karina, antes que nada, ¿qué es hoy ALZ Agro en la Argentina? ALZ Agro es una empresa nacional que ya tiene 10 años en el mercado y que tiene como punto fuerte la parte de semillas, hoy con la marca Nor Semillas, y además tiene diferentes unidades de negocios como son el área de nutrición animal, nutrición vegetal, su corredora y una SGR. En la base que tienen como desarrollo para las semillas, ¿cuál es su fuerte en este momento? Bueno, hoy con la marca Nor Semillas nosotros entramos al mercado de soluciones innovadoras, si se quiere y se puede llamar así, aportando excelentes rendimientos con tecnologías como lo que es Enlist y PowerCore Ultra para dar dos alternativas o dos herramientas, una Enlist para el control de malezas dentro de lo que es un maíz, ya sean controles de gramíneas dentro de una gramínea y el uso de 2,4-D con una tolerancia mucho más marcada de lo que es la tolerancia natural, digamos, del maíz, y a su vez PowerCore Ultra, que viene a ser una solución, una herramienta para lo que es control de todo lo que es insectos de maíz. Ahí lo que hacemos es lo que es PowerCore hasta el momento, se le suma el gen Viptera. Eso es PowerCore Ultra, digamos. Es el apilamiento de Viptera. Es el único evento tecnológico hoy en el mercado que tiene 4 proteínas contra insectos, digamos. ¿Cuál es la adaptación ambiental que tienen estos maíces y fundamentalmente para qué tipo de zona de producción son? Mira, son maíces que se adaptan muy bien a lo que es fecha de siembras tardías sin perder su potencial en lo que significa una fecha de siembra temprana. Es un híbrido que vos lo puedes sembrar tanto en temprano como en tardío con la tecnología que le brinda después esa protección y acortan mucho lo que es secado. Entonces, por eso hablamos de que llevamos soluciones hoy al mercado, porque uno de los temas que está por ahí muy de moda es que
atrasamos fecha de siembra para cubrirnos de algunas problemáticas que pueden ser ambientales, pero nos exponemos más a diferentes problemas. Y hoy con lo que es tecnologías en LIS y Ultra, nosotros vamos a estar cubiertos de eso, sin rescindir la tecnología o el rendimiento, que también hasta hace poco en el mercado había muy buena tecnología en híbridos que por ahí no tenían un potencial o no tenían la estabilidad de rendimiento. Y hoy nosotros venimos a solucionar ese problema. A la hora de elegir un maíz, probablemente el productor lo que más mira es la sanidad, sobre todo teniendo en cuenta los maíces tardíos. ¿Qué es lo que ocurre con la caña, con este tipo de cultivos? Mira, hoy dentro del mundo de las fusiones y lo que se está viendo en Argentina, Corteva va a tener 3 marcas en Argentina. Una es Nord y una de las banderas que tiene Corteva y que la alzó en su momento Dow Semillas, que hoy con la marca Brevant, es justamente la bandera de sanidad. Nosotros tenemos en nuestra genética una excelente sanidad tanto de hoja como de caña. Días pasados, en el Congreso de Maíz se presentaron diferentes disertantes. Conversamos con Kai Sonder, quien nos cuenta la realidad del cultivo de maíz en México y de otras partes del mundo. Kai, buenos días. Bueno, estamos aquí en el Congreso de Maíz en Pergamino. La verdad que es un gusto tenerte y aprovechar tu presencia para que de alguna manera nos cuentes de qué se trató tu panel, hablando fundamentalmente de cuestiones climáticas que tienen que ver con el cultivo de maíz. Bueno, yo trabajo para el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, con base en México, y trabajamos sobre maíz y trigo en todo el mundo, especialmente en países en desarrollo, África, Asia del Sur y partes de Centroamérica y América del Sur. Y yo trabajo en una unidad que trabaja sobre focalización y también trata de mirar un poco para adelante, ¿no? Para ver nuevos retos y nuevas oportunidades en los sistemas de maíz y trigo. Y en los últimos 10, 15 años, cambio climático obviamente ha sido un tema muy importante, porque va a cambiar mucho las condiciones en muchos países, ¿no? Para producir cultivo o cualquier cultivo, y enfocado en maíz, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales, estamos esperando un impacto muy fuerte, negativo, por aumento de temperaturas, más estrés de calor para el cultivo, ¿no? Para los productos, y también combinaciones de sequía con calor, más cantidad de plagas y enfermedades, ¿no? Más presión en ese sentido, también basado en el calentamiento. Hay algunas zonas, y pienso que partes de Argentina caen en eso, las áreas más templadas, que por aumento de temperaturas se van a beneficiar. Las latitudes muy altas, Canadá, Alaska, Siberia, partes de Europa, donde el maíz está lentamente yendo hacia el norte, hacia el sur aquí en este caso, porque la aptitud cambia por lo positivo, ¿no? Pero generalmente, globalmente visto, el impacto es negativo. Aquí en nuestro país, en las zonas marginales, zonas donde tenían muy poco régimen de lluvia por año, generalmente se sembraba sorgo. Desde que empezaron a aparecer las plantas de maíz para bajar la densidad de siembra, la realidad es que el cultivo empezó a prosperar. ¿Cómo trabajan ustedes en todas estas zonas donde recién me comentabas que ya tienen inconvenientes y ahí se viene encima el cambio climático? Hay varias estrategias ahí. Una es obviamente mejoramiento, continuamente mejorar el maíz hacia, digamos, más tolerancia hacia la sequía, el calor y la combinación de ambos, ¿no? Y lo otro es adaptar los sistemas de producción. Aquí en Argentina son entre los líderes mundiales de agricultura de conservación, ¿no? Que para nosotros es un tema muy importante porque tiene varias ventajas que balancean un poco el efecto negativo, ¿no? Hay más agua disponible durante el ciclo para la planta, más materia orgánica, y todo el sistema es un poco más sostenible. Entonces eso es algo muy importante. ¿Cómo se trabaja en aquellos países donde realmente no se trabaja con siembra directa, se desconoce y se trabaja de alguna manera con sistemas un tanto más antiguos? Sí, bueno, labranza convencional, ¿no? Con las rotaciones, o a veces hasta sin rotaciones. Yo trabajo en México, donde maíz sobre maíz, como casi permacultura, es común, ¿no? Algo muy malo. Y en ese sentido estamos tratando de fomentar un poco más la adopción de agricultura de conservación y rotaciones, todos los elementos que tiene manejo de cobertura, dejar los esquilmos en la superficie, ¿no? Y también para mitigación del cambio climático es un tema muy importante porque como el sistema deja más materia orgánica en el suelo,
y especialmente en el maíz, escuchamos hoy también durante el Congreso. Maíz deja mucho más materia orgánica en el suelo debido a la gran masa radicular, entonces tiene sus ventajas ahí. Para evitar también que la agricultura aumente el cambio climático, ¿no? Con emisiones. Y también ahí muy importante el manejo adecuado de nutrientes, agricultura climáticamente inteligente, ¿no? Aumentar el uso de agua, aumentar el uso de insumos por la planta para tener buenos rendimientos y al mismo tiempo minimizar el impacto negativo sobre el medio ambiente, ¿no? Y prevenir más cambio climático en el futuro. ¿Cómo trabajan fundamentalmente con el tema de nutrición? Es decir, ¿cómo trabajan con fertilizantes en este tipo de campos donde sabemos que justamente el maíz es un cultivo que necesita de fertilización? ¿Cómo trabajan ustedes? Bueno, estamos evaluando diferentes sistemas, repartición buena de los nutrientes. Muchos productores todavía dan una cantidad de nitrógeno, digamos, con la siembra y después ya no se preocupan mucho, ¿no? Y estamos investigando y ambos tratando de explicarles bien, reparten mejor la cantidad de nitrógeno para evitar pérdidas, ¿no? Que se vaya al agua subterránea o al medio ambiente de la atmósfera, para que la planta tenga la cantidad de nutrientes suficiente durante todo el ciclo, ¿no? El lema de la agricultura de precisión hoy en día, algo muy importante, es hacer lo correcto, al tiempo correcto, en el sitio correcto, ¿no? Es básicamente que un productor bueno siempre debería hacer muestreos de suelo, obviamente para productores pequeños con los que trabajamos en África o en Centroamérica. Es una tecnología un poco costosa, pero ya hay sensores muy pequeños como el GreenSeeker, que también usan aquí en Argentina, que permite con una versión muy pequeña ya tomar decisiones mucho mejores, ¿no? Y hoy en día con el tema de Big Data, ¿no? Acceso a datos climáticos en tiempo real, tener mejores pronósticos, tener mejores alertas, eso se está fomentando ahora en todo el mundo, ¿no? Para mejorar la toma de decisiones por el lado de los productores en cada día y minimizar el riesgo del impacto del clima y otros factores. Es muy interesante el aumento en el stock ganadero que está teniendo nuestro país. En el caso de la provincia de Salta, se pasó de 1.100.000 a 1.400.000 cabezas en apenas 3 años. Esto significa un 27% de aumento. Quédense con nosotros, después de la pausa hablamos de bioenergía. Desde nuestra fundación, nos propusimos ser una empresa innovadora que desarrolle soluciones para los que siembran. Por eso desde hace 4 décadas, cada parte de la empresa trabaja para sembrar ideas, proyectos y productos que nos permitirán transformar al país y al mundo en un lugar mejor para vivir. Rizobacter, 40 años, sembrando un mundo mejor. Maíz Sursem 566, alto potencial y estabilidad, un maíz ganador, líder en las principales redes de ensayo del país. Maíz Sursem 566, potencial y estabilidad en todo el país. La bioenergía fue uno de los temas más importantes que se trataron en el 11º Congreso de Maíz, realizado días pasados en Pergamino. Sobre este tema conversamos con la médica veterinaria Mariana Alegre. Mariana, buen día. Bueno, seguimos aquí en el Congreso de Maíz en Pergamino. Te tocó coordinar un taller de bioenergía y quiero aprovecharte y que nos cuentes un poquito tu experiencia. Bueno, el taller estuvo muy interesante, tuvimos la posibilidad de contar con Miguel Almada, que es el director de energía del Ministerio de Bioeconomía y Alimentos, que nos brindó un panorama de cuál es la situación actual respecto de los proyectos que están en marcha sobre la utilización de biomasas para la transformación en energía en todo el país. Después tuvimos la posibilidad de escuchar a María Mercedes Echarte, que es una bioquímica que es investigadora de CONICET, trabaja en INTA Balcarce,
y particularmente nos contó sobre la experiencia de un proyecto en un pueblo que se llama Los Pinos, de la producción de biogás comunitario, o sea, en una infraestructura que se armó a partir del proyecto para que la comunidad trabaje de manera cooperativa para poder utilizar los residuos pecuarios de producciones que están muy cercanas al pueblo y de esa manera poder producir biogás para poder ser distribuidos por una red a los hogares del pueblo. Después tuvimos una presentación de la doctora Eleonora Campos, también es investigadora de CONICET y trabaja en el Instituto de Biotecnología de INTA Castelar. Ella trabaja fundamentalmente en el desarrollo de enzimas para la transformación de material lignocelulósico para poder después eso ser utilizado en procesos de fermentación para la obtención de etanol de segunda generación. Es una tecnología que está por ahora poco desarrollada desde el punto de vista industrial en el mundo, pero nos permitiría poder utilizar gran cantidad de residuos lignocelulósicos para bioenergía. Y la realidad es que también fue muy interesante porque el grupo lleva 8 años de trabajo y están obteniendo resultados en el marco de proyectos internacionales con realmente insumos que creemos que tienen mucho valor. Y particularmente me tocó hablar sobre una experiencia de trabajo que tuvimos el año pasado en el marco del programa del ProBiomasa que dirige Miguel Almada, un grupo de trabajo de INTA, del Centro Regional Buenos Aires Norte y Buenos Aires Sur. Trabajamos en el relevamiento Wisdom de disponibilidad de biomasa para todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que lo que hicimos fue hacer una evaluación de cuánta biomasa disponible tendríamos en la provincia para poder utilizarse en distintas transformaciones energéticas. Ese trabajo está corrigiéndose, está en las últimas etapas de edición y creemos que FAO lo va a publicar en los próximos días o en el mes que viene, pero ya, ahora, muy pronto. Bueno, vos sos una experta y ya hace mucho tiempo que trabajás en eso. Básicamente, ¿qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué datos son sobresalientes, como de alguna manera, bueno, para adelantarlos? Lo interesante de la experiencia fue que aparte de trabajar nosotros en la provincia de Buenos Aires, este trabajo se hizo en el marco de una carta acuerdo entre FAO e INTA y el relevamiento también se hizo paralelamente en otras provincias. Y entonces pudimos compartir la experiencia con los otros grupos y lo que vimos es que, bueno, cada provincia, las provincias, por ejemplo, del litoral tienen gran cantidad de biomasa disponible. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la biomasa está bastante distribuida porque al ser una provincia que tiene principalmente producción agropecuaria, los residuos que tenemos son los residuos que quedan a campo, que nosotros no lo consideramos en la cuantificación porque claramente por el tema de siembra directa se preserva la calidad del suelo antes que su utilización para bioenergía y todavía se carecen de estudios realmente como para poder saber cuánto podría retirarse en caso de poder retirarse como para poder utilizar parte del residuo. Pero hoy esa información no la tenemos, entonces el criterio es que ese residuo todavía que quede en el campo. Pero sí contamos con los residuos de la industria cerealera, sobre todo de lo que es marlo. La cuantificación de marlo fue algo interesante. Y también vimos, para destacar, es el tema de la biomasa húmeda. La provincia de Buenos Aires tiene el 37% de cabezas bovinas y mucha producción aviar y porcina y el tema es que mucha faena también. Más del 50% de la faena del país se realiza en la provincia de Buenos Aires. Bueno, todas esas actividades generan gran cantidad de efluentes que están contaminando o que pueden contaminar y lo que hicimos en el trabajo fue cuantificar de manera teórica cuántos residuos, cuánta biomasa húmeda se produce a partir de los datos brindados por el SENASA. Hicimos una estimación de cuánta energía
podríamos estar utilizando para transformación en biogás. Así que creo que ahí es donde tenemos muchas posibilidades de utilizar los residuos en la provincia. Días pasados, un grupo de empresarios franceses visitó la localidad de Pigüé. La intención es aumentar las 4.000 toneladas que hoy por hoy exporta Argentina a ese país. Ojalá sea una buena noticia para todo el sector apícola. Con ustedes nos encontramos dentro de 7 días, no sin antes mandarle un saludo a quienes organizaron el 11º Congreso Nacional de Maíz en la ciudad de Pergamino. Nos vemos en 7 días.